A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a cara con el periodista Enrique Toussaint. Muy buenos días, comenzamos cara a cara, estamos ya en martes, 2 días, 48 horas después de que culminaran las precampañas. Hay que recordar que desde finales de diciembre para la elección presidencial y desde el 3 de enero para las elecciones locales comenzó este extraño periodo de precampañas, y lo digo extraño no porque no tuviera sentido la inclusión de las precampañas en algún momento de nuestra historia democrática, sino porque las precampañas fueron concebidas desde la ley y desde el debate legislativo como la forma en que los partidos políticos podían abrir un espacio para la competición interna, es decir, cuando había 2, 3, 4, 5 candidatos precandidatos que querían hacerse con una posición en la boleta, pues el partido abría procesos internos para después decidir quién era el mejor abanderado de su partido político, es decir, su mejor abanderado a determinado distrito, a determinado municipio, a gobernador, a presidente de la República. Y sin embargo, ya tenemos tiempo en que las precampañas no son eso, simplemente son extensiones o ampliaciones de las propias campañas. Por ejemplo, en el caso de presidente de la República, ni Morena tuvo un proceso interno porque sabíamos que el candidato va a ser Andrés Manuel López Obrador. Lo mismo pasó con el PRI, que ungió a José Antonio Meade hace algún tiempo como el delfín del peñanietismo y como el aspirante de esta alianza PRI, Partido Verde y PANAL. Y también después de la ruptura de Margarita Zavala con el Partido Acción Nacional, sabíamos que el candidato del Frente, por México al Frente se llama la coalición, iba a ser Ricardo Anaya, que aspira a ser presidente de la República por esta vía tripartita en donde está el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Entonces, estas precampañas todos fueron un gran compendio de simulaciones. Sabíamos que no había nada en juego para definir a los candidatos presidenciales, y por lo tanto el 11 de febrero, este domingo pasado, se oficializaron Andrés Manuel, que cerró en Jalisco, Ricardo Anaya, que cerró en Veracruz, y el caso de José Antonio Meade, que cerró en el Estado de México. Se oficializaron como los candidatos a la presidencia de la República. De alguno de estos tres, sin menospreciar a los independientes, que realmente no tienen posibilidad de ganar, más bien de tener un papel simbólico, de poder construir un movimiento, pero no tienen ninguna posibilidad de ganar la presidencia. Alguno de estos tres apellidos, hombres, los tres, Anaya, Meade o López Obrador, será el próximo presidente de la República. Terminan las campañas, yo creo que con distintos momentos políticos. Las precampañas también servían para respondernos distintas preguntas. La primera, Andrés Manuel López Obrador iba a ser capaz de mantener la ventaja en las encuestas, iba a ser capaz de mantener la primera posición y por lo tanto llegar a este periodo que se extiende de intercampañas del 12 de febrero a finales de marzo o a finales de abril, dependiendo la elección. Si iba a tener posibilidad de mantenerse como el primer lugar en las encuestas, como quien encabeza la competición rumbo al 1 de julio de 2018. Pues todo parece indicar que sí. Todas las encuestas que han salido comienzan a darle a Andrés Manuel López Obrador distintas ventajas. Yo creo que la encuesta que menos ventaja le da, o que lo coloca con menos posibilidad de victoria, es el 30% que le da Mendoza y Blanco asociados, hasta el 38% de la encuesta que más porcentaje le da Andrés Manuel López Obrador, que es El Financiero. Y también esa era una de las primeras preguntas a responder de la precampaña. ¿Va a ser capaz Andrés Manuel López Obrador de mantenerse en primero? Sí, está claro. Todas las encuestas demuestran que va punteando. Algo similar, por cierto, a lo que sucedió en 2006. En 2006 también Andrés Manuel López Obrador encabezó las encuestas hasta casi el día de la jornada electoral, en donde Felipe Calderón le arrebató
la silla por 0.56% y poquito más de 200,000 votos en aquella elección. En 2012 la cosa fue diferente. Enrique Peña Nieto siempre encabezó en las encuestas. Hay gente que de pronto se confunde en este análisis. Siempre. Incluso se hacen bromas sobre cómo Enrique Peña Nieto, las encuestas le daban victorias holgadísimas, 15, 18, 20, 22 puntos, revisando el estudio que querramos, y al final la distancia entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador no fue tan grande como se cree. Fueron 5 puntos de distancia entre Peña Nieto, que sacó 38%, y Andrés Manuel López Obrador, que sacó 32%. En 2018, Andrés Manuel encabeza en todos los estudios demoscópicos, sean pejistas, antipejistas, lo que me digas, en todas las encuestas está arriba. También otro de los debates que había en las precampañas era si Ricardo Anaya podría hacerse de un claro segundo lugar, o por el contrario, si José Antonio Meade, el candidato de la alianza PRI Partido Verde Panal, iba a ser el que quedaría como el segundo lugar. No se sabía con claridad cuando comenzamos las precampañas a finales de 2017, inicios de 2018, quién estaba en segundo. Se asumía, como lo hemos dicho, que Andrés Manuel estaba en primero, pero quién estaba en segundo, José Antonio Meade o Ricardo Anaya. También ahí ya no hay realmente una discusión muy amplia. Se sabe que Ricardo Anaya es el segundo lugar en este momento en la coalición PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, y que José Antonio Meade está en un lejano tercer lugar. Esos son casi 2 hechos que tenemos comprobados demoscópicamente y se ven también en la cobertura de medios, en los eventos, en la atención que presta el periodismo en su conjunto a las distintas campañas. Y otro de los temas que nos preguntábamos para la precampaña es si José Antonio Meade iba a ser capaz de mandar un mensaje, por un lado, que cuestionara a la estructura del PRI, pero por otro, que pudiera ser visto como el candidato externo del PRI. Es decir, un mensaje interno, pero también un mensaje de que es un independiente que no milita en el Partido Revolucionario Institucional. Lo que nos dicen los estudios, el termómetro de la opinión pública, es que José Antonio Meade no está logrando ese objetivo, no está logrando ser visto como un independiente. Al revés, sigue cargando con los casos de corrupción que afectan al Partido Revolucionario Institucional, que afectan a sus gobernadores, que afectan incluso al círculo más cercano del presidente de la República, con el caso de la Casa Blanca, Odebrecht, la estafa maestra. Todos estos asuntos que hemos comentado en Cara a Cara siguen afectando a José Antonio Meade, que quería empatizar con el votante más bien externo al PRI, mandando un mensaje que es el sinónimo de la estabilidad, que es un funcionario capaz. Y creo que lo que nos deja esta precampaña es que no ha logrado su cometido hasta el momento. Se ha debatido más sobre si José Antonio Meade llega a la boleta que sobre su ascenso y consolidación como candidato. En el caso de Jalisco también vemos termómetros distintos de cara al proceso electoral, la fotografía de cara al proceso electoral. Por un lado, Enrique Alfaro concluye su proceso de precampaña, que ha sido más bien al interior del estado, si usted ha podido verlo, y es natural dentro de su estrategia porque gobernó la capital del estado, entonces donde ha tenido que ir aceitando parte de su estructura y de sus simpatizantes precisamente al interior del estado. Termina la precampaña no solo con el hecho de que también las encuestas y los estudios lo colocan arriba y con buena ventaja de cara a la gubernatura, sino que termina también con raspones por la ruptura con Alberto Uribe. El viernes pasado tuvimos entrevista con el alcalde de Tlajomulco, que se incluye en las filas de Morena, que se adhiere al Movimiento de Regeneración Nacional. Ya el domingo pasado, en la glorieta de los Niños Héroes, Andrés Manuel López Obrador le levantaba la mano a Alberto Uribe como uno de sus principales apoyos en Jalisco, y por lo tanto, si bien más o menos como lo planeó el alfarismo, una precampaña de muchas redes sociales, una precampaña del interior del estado, pero con esta ruptura que no estaba en el radar del alfarismo rumbo a la elección del 1 de julio. El caso de Miguel Castro se dedicó a cuestionar la estructura del PRI interna. Pocas apariciones de Miguel Castro Reynoso, que el sábado pasado fue oficializado como el candidato del PRI y con una labor titánica. La Semana de la Arquidiócesis, con la encuestadora Polymetrics,
publicó una encuesta que, por cierto, vamos a comentar más adelante con el doctor Jorge Rocha, en donde deja en claro que la distancia entre Enrique Alfaro y Miguel Castro es de más de 30 puntos. Es una ventaja tremenda. No recuerdo una elección que haya comenzado con tanta distancia. Definitivamente, tal vez Aristóteles tuvo una ventaja importante sobre Enrique Alfaro cuando comenzó la campaña anterior, pero no creo que de 30 puntos realmente, ni tampoco 2006 cuando se enfrentaron Arturo Zamora y Emilio González. Una ventaja muy importante de cara a los comicios. Y también otros abanderados, Miguel Ángel Martínez Espinosa, que va a ser el candidato del PAN, que llega más como el depositario de una confianza ante la negativa de muchos aspirantes. Hablaron con José Medina Mora, expresidente de Coparmex, hablaron con muchas personas para que tomaran la candidatura y sin embargo nadie externo al PAN aceptó una candidatura a la gubernatura. Y con el caso de Carlos Lomelí, que veremos si logra captar algo del elector de Andrés Manuel López Obrador en Jalisco, pero que tampoco está generando demasiado ruido la campaña de Lomelí. Ayer recibimos muchos mensajes con el tema de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. Las hemos analizado, más allá de opiniones o no, algunas las comparto, otras no tanto. Yo creo que algo que les tenemos que exigir a los candidatos, se piden Mid, se piden López Obrador, se piden Anaya, es que cuando prometen algo nos digan exactamente de dónde lo van a sacar. Lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador es que de vender el avión o de combatir la corrupción, pero me parece que hay que ver los puntos. ¿Dónde está la corrupción? ¿De dónde saldría? Exactamente en dónde están esos recursos, cuánto se recaudaría a través de esa vía, porque si no se quedan en castillos en el aire, sean del candidato que sean, se pide Mid, se pide López Obrador, en ella realmente no me importa. Lo que tenemos que analizar es si tienen sentido o no las distintas propuestas y exigir que nos digan de dónde van a sacar esos recursos. Te recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41, comenta sobre las precampañas, sobre el termómetro que tenemos de cara a la elección. Al regreso hablamos con Mario Ramos, él fue consejero electoral, es politólogo, para saber qué pueden hacer los candidatos en las intercampañas. Y más adelante comentamos las encuestas con Jorge Rocha. Estamos de regreso en Cara a Cara. Te recuerdo nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Estamos comentando el fin de las precampañas. Ya ahora sí tenemos candidatos oficiales y entramos en un periodo extraño que marca la legislación, denominado como intercampañas, es decir, ese periodo que se extiende entre la precampaña que culmina o que culminó este 11 de febrero y las campañas, que unas inician a finales de marzo, otras inician a final de abril. Todo este periodo, que es larguísimo, se denomina como intercampañas. Y para saber qué pueden hacer los candidatos, qué no pueden hacer, cómo reaccionan los partidos políticos, saludamos a Mario Ramos. Él es politólogo y fue consejero electoral. Mario, ¿cómo estás? Hola Enrique, buenos días, un saludo al auditorio. Bien, gracias. Mario, primero platícanos sobre las intercampañas. ¿Por qué existe este periodo tan raro de tiempo? Así es, Enrique, es un periodo extraño, es todo un mes y medio, poco más, para algunas de las candidaturas, en caso de presidente de la República, de gobernador, y poco más de 2 meses para los que aspiran a ser presidentes municipales, diputados locales. Pues es un periodo en el que los partidos políticos procesan, después de haber tenido este periodo de precampañas donde los aspirantes a obtener la candidatura estuvieron visitando a los simpatizantes, militantes, o dirigiendo mensajes al órgano que decidirá quién será los candidatos. En este periodo los partidos procesan y registran a quienes serán ya en definitiva los candidatos ante los institutos electorales. Y también el asunto jurídico, ¿no? Judicial, Mario Ramos. Así es, también hay quienes... Las impugnaciones, ¿no? Impugnaciones, ¿no? Hay quienes pudieran quejarse de que no se cumplieron los términos de la convocatoria o que a alguien se le excluyó de manera ilegal. Entonces el tribunal procesa todas estas impugnaciones para determinar quién será el candidato que encabece cada uno de los partidos políticos. Después de las precampañas, Mario, de este periodo que también vivimos en 2015 de debate para la definición de los candidatos en los partidos, ¿con qué sabor te quedas de las precampañas? ¿Eres más de los que cree que esto se convirtió en una
simulación, que los partidos políticos lo utilizan y los candidatos, precandidatos para hacer campañas, o eres más de los que cree que este periodo hay que reservarlo, que es importante que los candidatos le hablen a sus militantes, a los partidos políticos? ¿De qué opinión estás más cerca? Sí, no, yo creo que sí se ha convertido en una simulación. Creo que es un periodo en el que no ha cumplido su objetivo. Si bien es cierto que el origen tiene un espíritu que pretendía regular aquellos personajes que arrancaban de manera indebida, anticipada, utilizando el cargo, recursos públicos. Creo que en esta ocasión ya no cumplen como tal. Yo haría alguna distinción. Hay diferentes aspirantes, algunos que van como precandidatos únicos, unos que los puede elegir una convención de delegados o todos los militantes. Entonces hay variaciones, por ejemplo, en los que va a decidir solo la asamblea estatal o el consejo estatal o nacional. Bueno, ahí no tiene mucha razón de ser de que tengan mensajes directos a toda la ciudadanía, ¿no? Entonces creo que no está bien como está ahorita estipulado. Al final esta legislación ha metido en complicación a todos, a los aspirantes, a los candidatos, a la autoridad electoral, para resolver y delimitar qué se puede y qué no se puede hacer durante este periodo que ya está concluyendo. Es que fíjate, sea por convención, asamblea o incluso ayer, Mario, los militantes del PAN tuvieron la posibilidad de salir a votar por un candidato único, que yo no sé en cuántos países ocurrirá esto, Mario. O sea, Ricardo Anaya se jugó la candidatura contra su sombra y terminó ganando Ricardo Anaya con el 72% de los votos de la militancia del PAN, pero me parece que más allá de eso, todo parece una simulación, porque Anaya decidió que él fuera el candidato, por lo tanto fue un autodedazo. El caso también de Andrés Manuel López Obrador, que él mismo dicen que levantaron una encuesta, realmente no sabemos, ni siquiera hemos podido ver el estudio demoscópico, pero pues él decidió que él iba a ser el candidato, su partido, entonces es también otro autodedazo. Y en el caso de José Antonio Meade, quien decide que ser candidato es el presidente de la República desde hace algún tiempo, y todo lo demás son simulaciones y son procedimientos que aparte nos cuestan muchos recursos públicos. Y otra cosa, Mario, me parece que generan mucho hartazgo y un poquito de cansancio entre la ciudadanía, porque las campañas que se unen a las precampañas se vuelven muy largas. ¿Qué podemos hacer para evitar estas simulaciones y que también los partidos políticos recuperen la vida democrática, si algún día lo tuvieron, o que tengan vida democrática interna? Sí, fíjate que hemos visto que en los últimos procesos electorales, en este es muy notorio, todos los partidos están regresando a esto, al dedazo, al autodedazo, a la decisión, popular, algo que ya se había avanzado, ¿no? Una decisión, una votación abierta a la militancia, eso todavía una especie de primarias, ¿no? O incluso podrían aventurarse a que los ciudadanos eligieran, no sé, en algunos casos así lo veían, y hoy no, hoy vemos. Yo creo que hay un retroceso en la vida interna y democrática de los partidos. Como tú bien señalas, se han utilizado recursos públicos del financiamiento, pero también de los tiempos oficiales de radio y televisión que hicieron uso estos precandidatos o aspirantes, ya estaban utilizando la pauta del partido, ¿no? Sí. Yo creo que sí se tiene que reformar, revisar la legislación por completo. Tú y yo hemos coincidido en que no solo esta parte, sino todo nuestro modelo de electoral, nuestro sistema electoral, para poderlo organizar y poder empanar, porque al final son bastantes meses de campaña. Hubo mensajes en el que se dirigieron a todos los ciudadanos, ¿no? Con esta también parte absurda de que, bueno, mensaje dirigido solo para los integrantes de la asamblea, cuando coma frutas y verduras, ¿no, Mario? Exacto, ya te lo aventaste, ya lo escuchaste, y al final no era para ti el mensaje. Entonces creo que sí se tiene que revisar de fondo. Vamos a tener 90 días de campaña para los presidentes de la República, gobernadores, 60 días en el caso de diputados locales, presidentes municipales. Tal vez con eso es suficiente. Yo creo que los que aspiren deben ser personajes públicos, políticos, líderes sociales que van a lo largo del tiempo dándose a conocer, y la gente pues con 90 días o 60 días podrían, y más ahora con la facilidad que tienen las redes sociales, que tienen mucha penetración en todos, y no tener campañas casi de 6 meses, ¿no? Ahora este periodo de intercampañas
los aspirantes, los que todavía no son candidatos o se obtienen la candidatura en este momento, pueden seguir teniendo actividad pública, ¿no? No Sí. se coarta, por supuesto, la libertad de asociación, de expresión. Lo que deben cuidar es no pedir el voto de forma directa. ¿Es lo único, Mario? Es lo único. Los partidos pueden utilizar la pauta de radio y televisión para enviar mensajes genéricos, no haciendo difusión ni presentando a alguno de los candidatos, pero los partidos pueden tener su actividad. Y hay algunos precandidatos que regresan en este periodo a ocupar el cargo, eran diputados, presidentes municipales, y seguirán teniendo su comunicación social, pueden ser entrevistados por los medios de comunicación. Lo único es de que no podrán tener estos eventos masivos de proselitismo. Mítines, ¿no? Mítines, Sí. propaganda electoral, pedir el voto, pero públicamente pueden seguir apareciendo. Es decir, nosotros podemos invitar aspirantes, candidatos, todo. Por supuesto que sí. ¿Pueden proponer, Mario? ¿Hacer propuestas? Pues mira, esa parte, las precampañas les han recomendado que no lo hagan. Pero todos propusieron, ¿no? Todos propusieron, porque bueno, se supone que nada más vas a que te conozcan los militantes y simpatizantes. Y bueno, el tribunal ha sido claro, lo que se sanciona es que La petición del voto, ¿no? La petición del voto de forma directa. Pero pues si eres un actor político, pues vas a hablar de los problemas y vas a hablar de alternativas de solución. O sea, hay una línea ahí muy delgada que, pues bueno, el tribunal lo tendría que definir revisando cada uno de los casos, caso a caso, ¿no? Si alguien se excedió y si en una entrevista parece que ya está pidiendo el voto y que está ahí sí presentando habría propuestas, que esa es una campaña abierta, pues tal vez podría incurrir en una sanción. Oye, Mario, y en el caso de las redes sociales, la mayoría de los candidatos pagan pauta en redes sociales para llegar a un público mayor. ¿Pueden seguir pagando pauta o solamente sus mensajes común y corriente? Es que ahí el lineamiento que se había aprobado el INE, que fue revocado, el de piso parejo, ¿no? Si se pagaba pauta en los periodos previos a la precampaña o en intercampañas, estos se sumarían al tope de gastos, ¿no? Pero sí pueden pagar. Sí pueden pagar. Lo que habría que cuidar es que no estén haciendo o dirigiendo mensajes alusivos a la campaña, pedir el voto, presentar este tipo de propuestas, pero si van a pautar algún otro tema, Una opinión, una opinión, pues no habría razón por la que tuvieran sanción. Es decir, no hay una prohibición explícita para pagar pauta, para que nada no más pagar. no pueden violar la ley general, que es no pedir el voto y no hacer campaña, ¿no? Exacto. Mario Ramos, como siempre, gracias por tus comentarios. No, gracias a ti, Enrique, un placer estar con tu auditorio. Un abrazo, ahí está. Mario Ramos, quien es politólogo, fue también consejero electoral hasta hace algunos meses del IEPC para entender qué se puede hacer en estas intercampañas. Y por cierto, con el asunto de la democracia interna de los partidos, lo mismo en Jalisco. O sea, ¿quién decidió que Miguel Castro fuera el candidato del PRI? Pues el gobernador José Antonio Mix, el candidato presidencial, es decir, los militantes les importan nada, un peso partido por la mitad. Y lo mismo con Movimiento Ciudadano, que Alfaro decidió que él fuera el candidato de su partido. ¿Y qué podemos decir del PAN, en donde una pequeña cofradía de militantes son los que deciden, que es una élite dentro del partido, que definieron que fuera Miguel Ángel Martínez Espinosa, y en Moreno, pues el dedo divino de Andrés Manuel López Obrador, que decidió que fuera Carlos Lomelí. Vamos al corte y al regreso hablamos sobre encuestas, en particular las últimas que han salido para irle llevando la temperatura al debate electoral. Nos recibe la llamada Jorge Rocha. Estamos de regreso en Cara a Cara. Te recuerdo nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Y siempre que hablamos de encuestas hay que tener estas reservas o colocar estas reservas sobre la mesa. Son fotografías del momento, son solo tendencias. Todas tienen un margen de error, por lo tanto no hay que pensar que son los 10 mandamientos escritos sobre piedra, sino simplemente utilizarlos como información que nos permite ir palpando cómo avanzan las preferencias electorales rumbo
al domingo 1 de julio, en donde se decidirá presidente de la República, gobernador, diputados, senadores, diputados locales, todos los cargos de representación, al menos para los jaliscienses. Y para analizar lo que nos ha dejado las encuestas en general y también poner el ojo en las encuestas que ha publicado el semanario de la Arquidiócesis, saludamos al doctor Jorge Rocha, un habitual en este espacio. Jorge, ¿cómo estás? Enrique, muy buenos días a la gente que nos escucha. Pues sí, hemos tenido bastantes sorpresas, algunas sorpresas, otras no, sobre estas encuestas que nos dejan las precampañas electorales. Ahorita caemos, si quieres, sobre las del semanario, Jorge, pero creo que en términos generales podemos decir que las encuestas dicen que Andrés Manuel es puntero, que Ricardo Anaya va segundo y que José Antonio Meade va tercero. Eso casi lo tenemos por consenso de todas las encuestadoras, ¿no? Sí, así es. Fíjate que de las que han salido, yo vi la de Mitofsky, vi las del Financiero, vi las de Reforma, y en todas, esta es como bien dices, el orden es el que se establece así, ¿no? López Obrador va de puntero, Anaya va en segundo lugar y José Antonio Meade va en tercero. Claro, ahí sí, dependiendo las encuestas, ahí son las diferencias, ¿no? Por ejemplo, en esta última que sacó el Financiero, pues la distancia entre Anaya y Meade era bastante corta, era poco más de 3 puntos, ¿no? Sí. En algunos casos López Obrador aventajaba con 10 puntos, en otros con 5, es decir, ahí es donde están básicamente las diferencias entre las encuestas, pero el lugar es este, ¿no? Que tú mencionabas. Ahora, fíjate que yo quisiera traer a la mesa un portal que actualmente se abrió de internet, se llama Oráculos, muy bueno, que hace una ponderación y trata de medir o de combinar las encuestas que hay en todo el país, las que han estado le llaman saliendo. Poll of Polls, ¿no? Exactamente, la encuesta de las encuestas. Que trata de hacer una comparativa y efectivamente refrenda esto que has dicho, ¿no? Y al día de hoy, por lo menos, lo que dice el portal Oráculos es que si no pasara nada extraño y las encuestas estuvieran en lo correcto, la probabilidad de que Andrés Manuel López Obrador sea presidente de México es del 99%. 99, es decir, bueno. Y solamente hay un 1% de probabilidad de que no fuera presidente. Oye, aunque lo mismo decíamos que Hillary, ¿no? De Hillary. Exactamente. O sea, siempre hay que tener reserva, claro, ¿no? hay que decir que todavía falta todo este periodo de intercampañas. Y la campaña. Lo que vamos a ver son todos estos procesos de amarres que va a haber entre actores políticos. Y también, viene todavía el periodo de campaña constitucional como tal, que son 3 meses donde, digamos, se van a dirimir todavía muchas cosas, pero digamos que el saldo, al menos que a mí me queda en estas precampañas, es el gran ganador, creo, de este escenario, pues fue López Obrador, ¿no? Y me parece que el gran perdedor es José Antonio Meade, al cual el PRI le había apostado muchísimo para que fuera una candidatura que pudiera romper con todos los grandes negativos que el PRI trae en todo el país, pero parece que esta apuesta no les funcionó, y de hecho José Antonio Meade no logró romper la barrera de ponderaciones que traía el PRI en las encuestas desde antes, Es decir, la campaña de Meade básicamente no le sirvió para avanzar en nada. Por supuesto que sí, ahora la gente sabe quién es José Antonio Meade, eso digamos que es el máximo logro, pero en términos de preferencia o de intención de voto, la verdad es que Meade no pudo rebasar lo que ya había lo que estaba establecido ya desde antes de las precampañas. Es que era una encomienda, me parece, Jorge, difícil, ¿no? Mandar un mensaje de que José Antonio Meade era un externo al PRI, pero al mismo tiempo tenía que convencer a la base del PRI, abrazar a los líderes sindicales, de los sectores, pero decir que él no tenía nada que ver con los casos de corrupción. Era una ecuación muy difícil de comunicar, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que Meade tenía una tarea muy, muy difícil, como bien señalas, pero además con un agravante más, y es que el propio Meade no tenía experiencia en campañas. O sea, es la primera vez que hace una campaña electoral con esta magnitud, con esta dificultad, y por supuesto que eso, su falta de conocimiento en el tema le cobró factura, por supuesto, ¿no? Y digamos, ese es el elemento adicional, y tú lo veías, ¿no? Veías a un López Obrador muchísimo más suelto, ¿no? En la precampaña. Anaya también, digamos, un tipo que se ve, que conoce, digamos, la parte de tierra, aunque tampoco tiene gran experiencia compitiendo, pero digamos, se le ve que ha estado en tierra, y Meade se veía difícil, acartonado, se veía que estaba desagusto, se veía que no sabía qué hacer.
O sea, tú también eso lo pudimos ver en precampaña. Ahora, seguramente estos 2 meses que tenemos de receso, pues ahí van a cada uno de estos actores, pues va a prepararse de acuerdo también a lo que viene, ¿no? Claro. A lo que vieron que sucedió, y yo sí creo que van a trabajar mucho más sobre la figura de Meade para que se vuelva un candidato, digamos, un poco más competitivo de lo que hasta ahora fue. El asunto es que si no manda un mensaje rápido de que su campaña tiene salvación, me parece que la final es Andrés Manuel López Obrador contra Ricardo Anaya. Sí, sin duda Eso alguna. tiene que pasar en los próximos días, Jorge. Sí, no, si así se queda, a mí me queda muy claro que Meade ya está descartado, digamos, iría básicamente a jugar el tercer lugar. ¿no? O a ver a quién le sirve, ¿no? Si prefiere irse con Anaya Anaya pactar, ¿no? o prefiere irse con López Obrador. A mí me parece que más bien con Anaya, pero... Claro, ahí el gran problema es que el PRI no puede negociar su voto en bloque, ¿eh? Coincido. Sí, o sea, lo que 100%. tenemos claro es de que más bien el PRI son muchos liderazgos, muchos cacicazgos que van a hacer sus amarres por su cuenta. Entonces tampoco podremos ver un PRI nacional ni al presidente negociando todo ese voto del PRI en favor de alguien. Sí, la verdad es que es Osorio una Chong, ¿no? tarea política muy difícil de hacer, ¿no? Osorio Chong lo veo más cerca de López Obrador que de Anaya. A mí lo veo más cerca de Anaya que de López Obrador. Sí, por supuesto, Claro. ¿no? Y te digo, todavía no vemos, porque yo creo que eso va a empezar ahora, toda la gente priista que al ver la debacle de Meade va a empezar a decir, bueno, ¿a dónde nos vamos, no? ¿Con Anaya o con López Obrador? Por supuesto que si atendemos al gen, por decirlo así, del PRI, yo creo que no habría bastante gente que se iría con López Obrador. Yo también lo creo, y me parece aparte que no, el 2018 no tiene nada que ver con el escenario de 2006. Jorge, ¿cómo viste el cierre de AMLO? ¿Sorprendió que eligiera Jalisco como su estado para cerrar? Glorieta de los Niños Héroes, 12,000 personas, dice Protección Civil, que estuvieron. Los organizadores dicen que hubo 50,000, siempre hay disparidad en las cifras, pero no sé qué mensaje manda Andrés Manuel cerrando en Jalisco, levantándole la mano a Uribe. Es decir, parece que ahora sí Andrés Manuel le da importancia a lo que sucede en Jalisco, ¿no? Sí, mira, yo creo que hay 2 factores que influyen para que Andrés Manuel haya cerrado aquí en el estado. La primera es que, bueno, se da cuenta que es un estado donde la visión hacia él ha cambiado. Precisamente la encuesta del semanario que señalabas hace rato, pues mostró que hay mucha gente que, hasta este momento la mayoría de los jaliscienses votarían por él por candidato a la presidencia. De hecho, bueno, ayer mismo en el meeting en el que estuvo mencionó la dichosa encuesta, con lo cual lo que quiere decir es, bueno, parece que el estado de Jalisco se vuelve a convertir en un escenario, digamos, necesario, útil para López Obrador, para sus aspiraciones. Y la otra que me parece que es una señal de rebote es que este cambio de preferencia en Jalisco sí le ayuda a él a dar esta imagen de que es un López Obrador distinto, que esa imagen que se construyó en las otras 2 elecciones de un candidato más bien, digamos, radicaloso y de peligro, pues parece que se está cayendo, y precisamente Jalisco es un muy buen ejemplo que le sirve para decir al resto del país, ya ven, hasta en Jalisco, donde había mucha gente anti-López Obradorista, pues ahora eso también ha cambiado. Me parece que esa es la gran señal que manda. Y además, bueno, el hecho de que haya sido un acto bastante concurrido, pues habla de que efectivamente la capacidad de operación que está teniendo Morena en el estado, pues sí ha mejorado notablemente. O sea, sí estamos viendo también un trabajo de estructura cada vez más sólido de Morena. Digo, la verdad no sé hasta dónde les va a alcanzar. Sí me parece que van a poder mantener un voto importante para presidencia, pero me queda muy claro que ese voto se transfiera a otras elecciones, eso va a estar bastante más complicado, ¿no? Ahora, con relación a las encuestas, Jorge, ya hemos comentado tú y yo esta de que ya hace referencia de presidente, en donde que publicó el semanario y que encuestó Polymetrics, 3 puntos arriba Andrés Manuel sobre Anaya, y también se publicó la de gobernador en Jalisco, que le da una ventaja muy importante a Enrique Alfaro, más de 30 puntos por encima de Miguel Castro, y se publicó la del Senado, donde también Pedro Kumamoto tiene ventaja, y una ventaja importante rumbo precisamente a la Cámara Alta. Pues parece, uno viendo las encuestas en Jalisco, Jorge, parece que hay muy poco para jugar en la campaña, que las ventajas son muy importantes.
Sí, fíjate que en el caso de Jalisco me parece que hay dos tendencias muy, muy importantes que además refrendan otras encuestas, ¿eh? La primera es que en Jalisco parece que la gente tiene una alta tendencia a diferenciar su voto. Es decir, ya fíjate, Mural había sacado el 1 de enero de este año una encuesta donde señalaba que alrededor del 68% de la gente que vivía en la zona metropolitana de Guadalajara iba a diferenciar su voto. Lo que refrenda esta encuesta del semanario es que eso efectivamente es real. O sea, tú ves cómo la gente prefiere a López Obrador para la presidencia, pero para gobernador Alfaro y en la senaduría a Kumamoto. Sí. Eso me parece que es una tendencia que aparece clara. ¿Y cuál es el hilo conductor de esta diferenciación? Lo antisistema, lo anti-status quo. O sea, la gente cree o ubica que López Obrador es lo más antisistema en el caso presidencial y entonces optan por él. Igual en el Alfaro caso de en la la gobernatura, sí. Alfaro hace esa misma lectura. Y por supuesto que en el caso Kumamoto es lo mismo, ¿no? ¿Y es decir, antisistema o antipri, Jorge? Yo creo que es una combinación, me parece que sí hay un hartazgo hacia el PRI muy claro, de hecho también la encuesta de Polimetrics lo dice. Sí, hay 50% negativo, sí. De negativos del PRI, pero la otra es que también la gente está harta de los partidos, ¿eh? O sea, si fuera una encuesta anti-PRI, por ejemplo, yo creo que Kumamoto no hubiera salido tan alto, ¿sí? Coincido, sí. Me parece. Sin embargo, bueno, sí, Pedro tal vez aparece, Clemente en el Senado, ¿no? Tendría más posibilidades. porque además, bueno, un senador independiente no le va a hacer, vamos a decir, entre comillas, cosquillas al antipriismo, pero sí puede representar una ruptura frente al resto de los partidos. Lo que ha pasado en la legislatura, ¿no? Aquí en exactamente, sí, entonces por eso yo creo que sí es un voto más anti-status quo. Por supuesto que sí se alimenta de un antipriismo muy fuerte, pero la gente lo que está buscando es el cambio más radical posible en cada elección, ¿no? Y eso a veces sí significa antipriismo y a veces no tanto, ¿no? Pero me parece que el hilo conductor es más ese. Por supuesto, y hay que decirlo también, el partido que en este momento de mayor manera representa lo sistémico o al sistema, pues es el PRI, por supuesto. Y por lo tanto recibe esa carga negativa, ¿no? Ese voto de castigo, esa intención de voto de castigo, ¿no? Exactamente, y por eso es el que menos quiere la gente, y por supuesto que por eso el voto se va más hacia el estatus, hasta al anti-status quo, ¿no? Pero bueno, también eso a mí me habla de que el electorado de Jalisco es un electorado cada vez más sofisticado, cada vez más crítico, donde las gente ventajas no se traga las cosas. Parecen, ¿no?, grandísimas. No creo que se queden así las ventajas, Jorge, pero, hijo, remontar más de 30 puntos en la gubernatura se ve titánico para Castro. No. Seguramente en todos los casos esas ventajas se van a recortar. Se van a recortar, pero se ve difícil remontarlas, ¿no? No, está bastante complicado y obviamente esto también implica ya el tipo de campañas que van a hacer. Claro. O sea, en el caso de Kumamoto y de Alfaro, me queda claro que van a tratar de hacer más lo que le llaman una campaña de mantenimiento y obviamente una campaña de defensa del voto. Me parece que eso es lo que apunta a la encuesta del semanario, ¿no? Y en el caso de López Obrador, pues la estrategia es seguir manteniendo esos números. Ya igual puede ser que en algún momento lo pueda rebasar Anaya, pero el simple hecho de que sí haya un 27% del voto de jaliscienses por López Obrador ya sería una cifra histórica. Jorge Rocha, como siempre, un abrazo. Un abrazo y pues un saludo. Nos vemos el viernes para Mesa. Sí, por ahí nos vemos en la mesa. Abrazo. Nos vamos al corte en Cara a Cara. Al regreso damos unas conclusiones de lo que hemos debatido esta mañana. Observa y decide. Zona 3, 91.5 FM. Estamos de vuelta en Cara a Cara. Hoy hemos escuchado distintas voces que analizan el proceso electoral de aquí al 1 de julio. Te recuerdo que habrá intercampañas ahora y después ya la campaña constitucional o las últimas semanas de cara al voto, donde ahora sí ya los candidatos podrán pedir el voto y podrán hacer todas las referencias que gusten. Más allá de quién sea el candidato que te guste más o que creas que puede ganar la elección, o el diagnóstico que hagas de país, de estado, de municipio o legislativo para decidir tu voto, es fundamental que los candidatos
y es parte del trabajo que tenemos que hacer medios de comunicación, pero también ustedes que interactúan en redes sociales, que opinan, que platican con familiares, con amigos sobre política y sobre el acontecer público. Es fundamental que nos centremos en los cómo en esta elección presidencial y en cualquiera de las elecciones que tendrán lugar en este periodo. Casi en todos los qués, como preguntas, los candidatos tienen coincidencias. Anaya, Mid, López Obrador quieren, unos van a prometer combatir la corrupción, acabarla, eliminarla, cosa que por cierto no se puede. No se puede acabar la corrupción, se puede disminuir y castigarla sobre todo, que es esta segunda pata que explica la corrupción, que es la impunidad. Por lo tanto, lo que tenemos que exigir desde mi punto de vista es que se combata, y que no se proteja, que se llegue al fondo de las investigaciones, no que se elimine. Hasta en Suecia hay casos de corrupción. Pero bueno, en estos qués tienen muchas coincidencias, en combate a la corrupción, en que quieren mejores salarios, mejor calidad de vida para los ciudadanos, quieren mejorar las condiciones de seguridad en México, en Jalisco. En esos qués me parece que no hay tanto debate. A donde tenemos que llevar la discusión pública es a los cómo. Si nos dice un candidato que va a eliminar la corrupción, ¿cómo? Y no solo la pregunta del cómo, sino qué has hecho. Analizar las trayectorias. ¿Dónde han estado los candidatos que ahora piden el voto? ¿Dónde estuvo Andrés Manuel López Obrador? Cuando estuvo en su puesto más importante, que fue la jefatura de gobierno, ¿hizo todo para combatir la corrupción o la protegió? Lo mismo con Mid y Anaya. Cuando Mid fue secretario de Hacienda, ¿hizo todo para combatir la corrupción? ¿Nos informó? ¿O en términos generales cerró los ojos ante lo que pasaba? ¿Qué pasó con Anaya? Con los gobernadores del PAN. Cuando fue presidente del PAN, ¿hizo algo realmente para combatir la corrupción? Es el análisis del cómo en las preguntas, pero también el análisis de las trayectorias, el pasado. Realmente lo que nos dicen en este momento lo hicieron cuando tuvieron la posibilidad de ejercer los cargos, igual en Jalisco, con los quienes aspira a ser gobernador, quien aspira a ser presidentes municipales. Es fundamental preguntarles qué han hecho en su paso por los cargos más importantes de los que han tenido responsabilidad durante su trayectoria política. Lo mismo en la inseguridad. Si nos prometen que van a acabar con esta lamentable realidad que vivimos en este país, terminamos 2017 con una cifra récord en homicidios, tanto a nivel nacional como en Jalisco, todos los delitos al alza. Preguntarnos, ¿qué vas a cambiar de la estrategia? Ahora, ¿cómo piensas combatir a los criminales? ¿Crees que es un asunto de prevención, un asunto de inversión en capital social? ¿O crees que, candidato, que es un problema de armas que se tiene que acabar combatiendo a los delincuentes? ¿Qué va a hacer con el nuevo sistema de justicia penal? ¿Hay que tocarlo o no tocarlo? Creo que el asunto de los cómo es fundamental. Igual en la economía. Se pueden hablar de fórmulas mágicas, de fórmulas que de pronto de la noche a la mañana van a revalorizar los salarios, van a permitir que la formalidad se extienda, que los impuestos no agobien a las clases medias de nuestro país. Pero al final, si no logramos llegar a los cómo, estamos en un debate político totalmente hueco. Porque prometer no empobrece, prometer ayuda a llenar campañas, grandes frases, yo voy a lograr esto, voy a hacer lo otro. Pero creo que donde nos tenemos que fijar precisamente es en los cómo. Y también tenemos que llevar al debate público, a la discusión, hacia los números claros. Durante la pre-campaña más bien, escuchamos a los aspirantes presidenciales, a los aspirantes a gobernadores hablando de muchísimas cosas, de cómo se va a resolver los problemas. Pero pocas veces los precandidatos le ponen números a los asuntos. Se sacan cifras de miles de millones de pesos, invertiré esto. Pero ¿eso qué implica? ¿Dónde se van a tocar? Si hablas de que hay mucho dinero relacionado con corrupción, ¿dónde está? Exactamente en qué dependencias, ¿dónde está el diagnóstico? O si hay algunos candidatos que nos prometen que ahora sí el país va a crecer, como lo hace José Antonio Meade, por ejemplo. Ahora sí el país será una potencia mundial. Pues sí. Nada más que tú has sido secretario de Hacienda en 2 administraciones consecutivas y no lo has logrado desde la Secretaría de Hacienda. Creo que ese es el debate, trayectoria y los cómo. Eso nos toca a nosotros, si no nos vamos a tragar una espotización sin ningún sentido en las campañas. Soy Enrique Tucent, mañana a las 9 está con nosotros la Contralora del Estado para hablar de cómo van las investigaciones en los distintos casos de presuntas irregularidades en la administración estatal. Soy Enrique Tucent y hasta mañana.